Ayer en su primer día de trabajo al frente de la Casa Blanca, en su primer día en la oficina oval, Joe Biden firmó diversos documentos para meter reversa inmediata a las políticas impuestas por Donald Trump, empezando por un plan nacional para atender la pandemia de COVID-19 que no existía, el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y también al Acuerdo Ambiental de París. Biden dio un mensaje muy claro al mundo. ¿Qué otras medidas aprobó? Veamos el contexto. En su primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos y órdenes ejecutivas para revertir políticas implementadas por Donald Trump. Las primeras medidas están relacionadas con la atención a la pandemia, que ha costado más de 400,000 muertes a ese país. Desde la Casa Blanca se coordinará la estrategia para combatir el virus. El uso de cubrebocas será obligatorio en edificios federales y se dará ayuda económica a las familias más necesitadas. En temas migratorios, envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria que, de aprobarse, permitirá que 11 millones de migrantes en situación irregular se conviertan en ciudadanos en un plazo de 8 años. Además, quienes busquen asilo ya no tendrán que esperar en México. También revocó la declaración de emergencia que permitió desviar presupuesto del Pentágono a la construcción y remodelación del muro ubicado en la frontera con México. El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional deberá tomar todas las medidas para salvaguardar el programa DACA, que protege de la deportación a 700,000 migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos y siendo menores de edad. Para garantizar que la aplicación de la ley sea justa y eficaz, Biden suspendió durante 100 días las deportaciones, aunque hayan sido ordenadas en algún juzgado. Asimismo, se suspendió la prohibición de viajar a y desde 11 países de religión prioritariamente musulmana, y los migrantes indocumentados serán contados en el censo de población, revirtiendo la orden ejecutiva de Trump para excluirlos. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. Alejandro, ¿cómo ves las decisiones que tomó ayer el presidente, el ahora ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Hubo ya reacciones también, por supuesto, del gobierno mexicano. El canciller Marcelo Ebrard felicitó al nuevo presidente. Hubo también un tuit de parte de la cuenta del gobierno de México. El presidente López Obrador pues, dijo que se le quiere llevar bien con el gobierno de Biden, pero pues no lo ha felicitado públicamente todavía. ¿Cómo ves? ¿En qué puede afectar, en qué puede beneficiar lo que ayer decidió Biden? Bueno, no tengo una bola mágica para saber qué va a ocurrir más adelante, pero lo que sea de cada quien, hay que reconocer que inició muy bien su mandato, haciendo una diferenciación de tajo respecto a su antecesor, volviendo al multilateralismo, a la OMS. Esto implica también que uno de los países que ha acaparado la mayor cantidad de vacunas ingrese al mecanismo COVAX para que lleguen las vacunas a los países con mayores niveles de pobreza, a los acuerdos de París en torno al cambio climático, también el país que más contaminantes ejerce, o más bien surte a la atmósfera. Eso en cuanto al multilateralismo, pero también creo que hay grandes avances y buenas noticias para la relación bilateral con México. La primera, el ignominioso muro, ya atrás ha quedado una separación total con ese discurso. El programa DACA. Y algo que no se ha comentado mucho y que tú ahorita mencionaste es el Quédate en México. Que forzaron a México condicionándolo con imponer aranceles a sus mercancías, sino de facto asumían el papel de país seguro y de alojar en una materia humanista a personas que estaban solicitando refugio, mientras una corte de Estados Unidos aprueba o no. Ese yo creo que es el cambio más relevante, el más importante, que ya hay una suspensión de ese programa de Remain in Mexico y que puede cambiar mucho de cara a una reforma migratoria integral, la relación entre ambos países. Y luego también creo que el terreno de lo simbólico fue importante. En la toma de protesta, pues incluso la propia J.Lo en un discurso o hablando en español, o haber puesto en el Salón Oval los bustos de Martin Luther King, un defensor de los derechos de los afrodescendientes, y de César Chávez, que fue un formidable defensor de los derechos de los jornaleros agrícolas en los estados fronterizos con México. Y también creo que tiene que ver con un principio de realidad política, y es el cambio demográfico, el cambio poblacional, en donde cada vez esa visión homogénea de Estados Unidos, del hombre blanco protestante, pues está quedando atrás, y que Biden está apelando a el Estados Unidos de la actualidad, que es pluricultural y en donde la población de origen mexicano pues va a ejercer un rol muy importante en materia electoral dentro de 4 años, que puede darles ampliar el margen de mayoría en estados competidos en Estados Unidos. Bien. ¿Coincides con esa lectura, Ana? ¿Ves la posibilidad de mayor cooperación en temas migratorios entre ambos gobiernos? ¿Qué te pareció el arranque del gobierno de Biden también allá en Estados Unidos?
Pues en temas migratorios creo que tenemos que esperar un poquito. Ya vimos una señal pues de parte de Estados Unidos, otras señales de aquí, pues aquí en el gobierno mexicano. Espero que realmente lo que nos dure sea como la prudencia y pues el bienestar de las y los mexicanos que por una u otra razón pues cruzan el territorio nacional para llegar a la nación del norte. A mí me gustó muchísimo como la energía con la que Biden empieza su agenda, más allá de que me caiga bien, me caiga mal, me gusta su figura o no me gusta, creo que esas son ganas de trabajar. Aplaudo que una de sus primeras acciones sea el tema del uso obligatorio del cubrebocas, espero Gatell lo haya visto, la reincorporación al tema de la Organización Mundial de la Salud, también muy importante. Me gustó mucho la medida económica que implementó para la moratoria de pagos de las deudas estudiantiles hasta septiembre. Eso quiere decir que muchos mexicanos que estaban estudiando allá, que pues ahorita estaban en aprietos porque no han logrado pues juntar el dinero de la escuela, van a poder pues pagar hasta septiembre. Eso es muy bueno. Lo del programa DACA creo que también es algo que se tiene que pues sobresalir, como decía Alejandro, porque esto evitará justamente la deportación de inmigrantes que llegaron allá de niños y que ya crecieron allá y ya asumieron la cultura estadounidense. Es una gran riqueza pues esta pues doble nacionalidad de las y los mexicanos que sacan adelante también aquella nación. Y algo que tenemos que señalar muchísimo, porque sí espero que esto trascienda para la política de México, que Estados Unidos vuelva al Acuerdo Climático de París para mantener la temperatura global, a menos de 2 grados. Recordemos que la política medioambiental para la cuarta transformación no es importante, ni la conocen, ni la recuerdan, ni nada. Yo creo que hay que traer a esta chica Greta, la talentosa jovencita que es pues voz de este movimiento, que pues se despidió de una manera muy particular de Trump. Y también me gustó lo último, pues la prohibición para la discriminación laboral en el gobierno federal estadounidense por la orientación sexual. Entonces también llega con una bandera pues mucho de derechos humanos. Me da mucho gusto por Biden y pues ojalá con esa energía y con esa visión tan integral de unión, como lo dijo en su discurso inaugural, que a mí de verdad se me salieron mis lagrimitas, sí. Justamente también cuando Jay lo habló en español, se me hizo un momento histórico. Llega con esta agenda. Espero que sea de manera positiva una presión para este gobierno que pues no da ni una ni otra. Veloz, entre los cambios también, ahí en la oficina oval, que ya está remodelada para el presidente Biden, atrás de él un busto de César Chávez, enfrente uno de Martin Luther King. Mensajes importantes que manda el presidente Biden. Un gobierno de símbolos, yo creo que mucho como la cuarta transformación en ese sentido, y que hoy me gusta que la oposición se desnude como lo que es, ¿no? Alguien que admira cosas en el imperio, pero que en México las critica, y yo creo que hoy nos dimos cuenta que el presidente Biden entró directamente a trabajar, un presidente que, como decía Bernie Sanders, el senador, llega con 5 crisis, nunca un presidente de Estados Unidos había tenido 5 crisis, una de salud, una de migración, una de económica y una crisis climática interesante, y además lo que está pasando dentro, que es esta crisis que tiene que ver con todo el racismo que se está viviendo y el clasismo que se está viviendo en Estados Unidos. A mí me parece que llegó directamente a trabajar, desde luego recupero todo lo que estaban diciendo mis compañeros hace un momento, y sobre todo la autonomía que le está dando a los estados para implementar sus propias políticas económicas respecto al tema de la COVID y respecto al tema de la vacuna. Creo que esa fue de sus prioridades desde que entró, cambiar políticas de portar el cubrebocas, y sobre todo yo creo que celebro mucho el tema de este moratorium que tiene que ver con que haya hecho a México el tercer país más seguro, porque él decía que había que terminar con dejar que las personas estuvieran esperando un proceso en Estados Unidos en México, y que eso no podía seguir pasando y que eso no se iba a permitir. Al calor de esto yo diría algo muy importante. Hay que observar cómo se está portando la oposición, y la oposición yo creo que por no ser, puede ser muy simplista, pero tiene sus similitudes con la oposición de aquí. Lo primero que hizo una diputada republicana fue meterle una solicitud de juicio político a Biden en su primer día. Y lo primero que hicieron los republicanos fue decirle: oye, ya deja de hablar del pasado, a ver si ya dejas de hablar de Trump y te pones a trabajar, que hay cosas mucho más interesantes que hacer. ¿Y por qué estás posicionado con el expresidente? ¡Qué barbaridad! Parece que se están comportando de la misma manera
que aquí, y yo esperaría un poquito, que llegó el momento de ver cómo se comportan en realidad los detractores de los cambios que se quieren hacer. A mí me parece que entró directo a trabajar, y nada más terminaría con algo rápido. Los medios de comunicación, más o menos a la mitad del día, dijeron, bueno, estuvo muy bien toda la inauguración, todo lo que pasó al principio, y ahora de qué hablamos, porque parece que ya todo es tan formal que no tenemos a alguien que está quejándose todo el tiempo y dándole nota a los medios de comunicación, ¿no? Bien. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Dice Veloz, un gobierno de símbolos como el de la 4T. Entre otros comparaciones que están haciendo es que ahora también ya Estados Unidos recupera conferencias mañaneras. ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos de Biden, el de López Obrador acá en México, y para efectos prácticos, cualquier gobierno en cualquier momento de la historia de la humanidad funciona a partir de símbolos, ¿no? Yo siempre he creído desde que Biden ganó la candidatura demócrata a la presidencia, que es un tipo tibio y hasta cierto punto gris. Me parece que va a ser un presidente de transición. Es muy prematuro para formarse una opinión precisa sobre él como presidente, pero me parece que sus dos ventajas se llaman Kamala Harris y que no es Donald Trump. Aún así, las 17 medidas me parece que fueron, prácticamente con todas estoy de acuerdo, no las conozco a profundidad, y creo que Alejandro se refería a una cosa que es fundamental. Si bien Estados Unidos no es la superpotencia que fue, sobre todo en la segunda mitad, del siglo XX, de manera particular a la caída de la Unión Soviética, de alguna manera se recupera el equilibrio, para bien o para mal, multilateral. Es decir, ya los países pueden razonablemente tener algo de certidumbre por lo que hace a la actuación internacional de Estados Unidos, y en ese sentido me parece que va a haber algo de estabilidad en la escena multilateral que se quebró o se rompió con Donald Trump, y por supuesto que le hará contrapeso a China, a Rusia y digamos en las distintas regiones, Medio Oriente, etcétera. Es decir, regresamos un poco al Estados Unidos al que estábamos acostumbrados. Y creo que para México hay dos elementos que son fundamentales. Todo es perspectivas, por supuesto. A Alejandro le parece una buena noticia, a mí no tanto. Bueno, es una buena noticia, por supuesto, todas las iniciativas de Biden, pero respecto a la visión mexicana, en primer lugar, el Acuerdo de París nos debe de llevar a reflexionar sobre la política energética de este gobierno, que está sustentada primordialmente en combustibles fósiles. Biden ha sido muy reiterativo en las energías renovables y vemos que este gobierno no va por ahí. Entonces probablemente vaya a haber una especie de presión directa e indirecta por cuanto hace las energías renovables y sobre todo por los acuerdos bilaterales o trilaterales que hay en materia de extracción de combustibles fósiles. Bien. Y en el tema migratorio, sí, por supuesto, me parece que vamos a dejar de ser de facto el tercer país seguro, a ver si no hay una presión consistente, interna o externa, a López Obrador para echar a andar una reforma migratoria integral, y por supuesto ver qué sucede en nuestra frontera sur con las caravanas migrantes, y en esa medida, ya termino, recuperar nuestra esencia de país migratorio de tránsito, retorno, destino y origen, que en realidad es un poco la esencia de México en la región. Claro, pues veremos qué pasa, y también evidentemente será un tema al que le daremos seguimiento. De hecho, la mesa de mañana es una mesa sobre el arranque del gobierno de Joe Biden, también con 4 internacionalistas Comexi, así que mañana en punto y contrapunto. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas.